Pocas personas en este mundo se atreverían a ser lo suficientemente valientes como para decir que Homero no es uno de los mejores escritores y con mayor influencia en nuestro mundo occidental. Yo definitivamente yo no tengo esa valentía, si tengo que decir eso, llámenme una cobarde, no lo voy a decir. Pero si ustedes lo dicen, quiero que hagan un experimento conmigo, ¿ok? Quiero que piensen en su ciudad. Imagínense las calles, los monumentos, los edificios. Vean cómo está distribuido todo esto. Vean los detalles. ¿Pueden llegar a ver la influencia de Homero en sus países? ¿En sus ciudades? ¿En su casa? Fíjense nada más que en España, México, Italia, Turquía, Argentina y, obvio, Grecia, tenemos calles en nuestras ciudades que se llaman Homero en nombre y en honor al poeta. ¿Qué influencia más directa quieren que eso? Ahí está la evidencia. Homero está presente literalmente en nuestra vida diaria, en las calles por las que manejamos y paseamos. Pero, ¿cómo es que llegamos a eso? ¿Cómo es que un poeta que se ha llegado a especular que ni siquiera existía, que fueron varias personas que se juntaron con un seudónimo, cómo es que este Homero, quien sea que haya sido, llegó a tener influencia directa en un continente del que ni siquiera estaba consciente que existía a más de 10.000 kilómetros de distancia? ¿Qué es lo que sucedió ahí? La respuesta corta es que los poemas que se le atribuyen, la Ilíada y la Odisea, no son simples poemas, sino que son los cimientos sobre los que se construyó la cultura occidental. Desde los modelos de educación, la literatura, el cine, los videojuegos, hasta los nombres que tenemos en la calle de Polanco, que es la zona más fresa de toda la Ciudad de México, ahí está la influencia de Homero. Pero la respuesta, que es un poquito más complicada y un poquito más larga, se encuentra en este episodio. Hola, yo soy Nix, su mito nerdo de confianza, y les doy la bienvenida a este episodio tan especial porque para este punto ya salió la Odisea de Nolan. Yo ya la vi. Si me siguen en Instagram o en cualquiera de mis redes sociales, saben cuál fue mi reacción y que no tuve la reacción inmediata más positiva al respecto, que estuve gritando 2 horas después de salir del cine, pero bueno, ya después me calmé, regresé a mi centro, me dije: Nicole, deja de ser una exagerada, cállate y piensa críticamente. Análisis. Y ya después saqué el review. Si lo quieren leer, está por allá. Pero en fin, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy no es la Odisea de Nolan, pero les va a servir a todas aquellas personas que están preparándose para ver la Odisea de Nolan o que acaban de ver la Odisea y quieren regresar al mundo de la mitología o apenas están entrando. No sé. Yo sé que hay gente que la va a ver, yo sé que hay gente que ni aunque les amarren a un mástil van a ir a ver la película. No se preocupen, este episodio funciona para los dos bandos. Porque el día de hoy no te voy a contar una historia. El episodio de hoy es más bien un mapa. El mapa para poder empezar a entender y contextualizar el hermoso, increíble y confuso mundo de la guerra de Troya. Por fin llegamos a la guerra de Troya y yo estoy como una niña chiquita porque ¿cuántos episodios vamos? Creo que este es el episodio 29. O sea, llevo más de un año y medio con el podcast y no hemos hablado de la guerra de Troya. Apenas vamos a empezar a hablar de eso y bueno, ya pueden ver mi emoción, ya me estoy desviando. En fin, el día de hoy es un mapa para empezar a entender la guerra de Troya. Vamos a tratar de entender sobre qué pasó antes, cómo se llegó a ello, qué pasó después, sobre qué nos dice la arqueología y pues qué realmente nos cuenta Homero y qué no. Pequeño spoiler, el caballo de Troya no está en el poema más famoso de la guerra de Troya. Y la muerte de Aquiles o el talón de Aquiles tampoco están en la Ilíada. Ojito con eso, ¿eh? Todo eso lo vamos a explorar el día de hoy. Por eso digo que este episodio va a ser un episodio más especial, porque va a ser como un resumen de una historia enorme, con muchísima información, con muchísimos nombres y con muchísimas cosas que parece que uno tiene que saber desde el principio y que puede llegar a ser demasiado sobreestimulante, pero no se preocupen, aunque entremos en un poquito más modo academia, les tengo todo preparado para que ustedes no nada más, bueno, me vayan escuchando, sino que también lo vayan viendo. Hice una recolección de materiales gráficos, de fotos y también les hice unos pequeños diagramas. Creo que nada más les hice un diagrama, pero bueno, todo lo voy a ir poniendo en el video, así que si lo pueden ver en video estaría buenísimo. Si nada más lo están escuchando, no se preocupen. Ya saben que los materiales y las evidencias las comparto en Instagram o también pues que este episodio también sé que mucha gente nada más lo escucha, así que
Voy a estar haciendo mi mayor esfuerzo para que no necesiten ver estas evidencias y que puedan seguir el hilo. Ese es el pequeño disclaimer, pero no se preocupen. No es necesario que lo vean. Si lo pueden ver, buenísimo. Si no, no se preocupen. Al caso, hoy vamos a hablar de lo que nos contó Homero, lo que no nos contó Homero, sobre lo que nos cuenta la arqueología y la razón detrás de todas estas épicas. Entrar al mundo de la mitología y especialmente al mundo de la guerra de Troya puede ser un poquito sobreestimulante por lo mismo de que hay demasiados nombres y demasiada información. Y lo sé porque al menos esa fue mi experiencia cuando intenté leer la Ilíada y la Odisea por primera vez. Y digo, intenté porque ¿ustedes qué creen? Hoy aquí me ven muy jujuy, pero que lo leí a la primera sentada. No. Y como no quiero que tengan la misma experiencia ni las dificultades que tuve yo, para eso está este episodio. Para empezar a entender sobre cómo funcionaba el mundo de la guerra de Troya, por qué estas historias son tan impactantes y si existió Troya realmente. Te lo cuento todo hoy en Relatos del Olimpo. Episodio 29. Una pequeña gran introducción a la guerra de Troya. Como la gran mayoría de las guerras, la guerra de Troya no empezó como una guerra. De hecho, empezó con una familia bastante disfuncional y con una maldición, con muy mala suerte. Primero que nada, tenemos a dos hermanos, Atreo y Tiestes. El tema aquí es que ambos eran candidatos para el trono de Micenas, y en un inicio Atreo fue coronado como el rey de Micenas, pero Tiestes no estaba de acuerdo con esto para nada. De hecho, sedujo a su cuñada, a la esposa de Atreo, para que junto a ella pensaran en un plan de cómo quitarle el trono. Y lo lograron. Tiestes se volvió el rey, pero no le duró mucho, no se preocupen. Atreo finalmente regresó a su trono, le volvió a quitar la corona, otra vez volvió a ser el rey y pues expulsó a Tiestes. Le dijo, tú te vas, quedas excomulgado, chao. Bueno, no. ¿Sabes qué? Mejor no. Vente, regrésate. Apaciguemos las aguas. Lo invitó de regreso diciéndole que quería calmar un poquito las cosas y Tiestes regresó con su familia, pero ojito aquí, que esa no era la razón real. De hecho, seguía sediento de venganza por lo que había hecho. Cuando llegó Tiestes, le tendió un banquete, un gran banquete. Era tan grande el banquete que incluyó un platito sorpresa. Y este platillo sorpresa, era nada más ni nada menos que sus hijos más pequeños. Los había asesinado y los había servido para que el mismo padre se comiera a sus hijos. Podríamos decir en términos muy simples que a partir de este momento todo se fue al carajo. No nada más para Atreo, pero para las generaciones que le siguieron. Sirvió una cena y no nada más con comida, sino que con los crímenes que eran peor castigados y vistos dentro de su misma sociedad. Entonces, si quieren hablar de buffet, aquí les va el buffet de todos los crímenes que cometió en una sola cena, ¿vale? Primero, el más obvio, es que mató a parientes cosanguíneos. El segundo es que a quienes mató, sus sobrinos, no los había nada más matado mientras estaban paseando en el bosque o jugando en el bosque, sino que se habían refugiado en un templo de Zeus. Entonces, había violado la súplica ritual. Crimen número 2. Vamos como crimen número 3. Violó las leyes de la Xenia, porque como anfitrión había invitado a Tiestes bajo una falsa expectativa. Le había dicho que quería calmar las aguas, que quería arreglarse, cuando esto era falso. Si no, todo había sido una trampa. Y la cuarta, porque obviamente no puede faltar, canibalismo. Más específicamente, canibalismo filial. Y que si estás en este podcast, sabes que no está muy bien visto. Entonces, si agarramos estos 4 crímenes, digamos de que Atreo dijo, me gusta, los agarró, los metió a un bowl, los mezcló, los puso en un Pyrex, los metió al horno y los sirvió calientitos para las erinias, para las furias, para las diosas que perseguían los peores crímenes dentro del mundo de la mitología, que estos eran específicamente los crímenes de asesinato, la desobediencia filial, impiedad y perjurio.
Se cree que esta familia ya desde unas generaciones atrás cargaba con una muy mala suerte, con una maldición, pero yo les puedo afirmar que a partir de este momento todo se fue para abajo, todo quedó muy mal y que las furias o las erinias persiguieron por generaciones a esta familia, a la casa de Atreo. ¿Y qué creen? Helena, la mujer que fue raptada dando comienzo a toda la guerra de Troya, su esposo era hijo de Atreo. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora, esta guerra, la guerra de Troya, posiblemente la más famosa en toda la historia, se supone que duró 10 años entre el siglo XIII y el siglo XII antes de la era común, es decir, en la era de bronce. Pero decir que solamente duró esos 10 años o que el mundo de la guerra de Troya, la historia de la guerra de Troya, solamente dura esos 10 años, en realidad es una mentira. Esos 10 años en realidad son una parte muy pequeña de lo que involucra toda la historia alrededor de ella. Es demasiado simple. Y es que, para ponerles un ejemplo, el poema que más se relaciona con la guerra de Troya, el poema en donde la mayoría de la gente piensa que la guerra de Troya está descrita, que es la Ilíada, ni siquiera cuenta la guerra de Troya entera. No cubre ni estos 10 años, ni el último año, y tampoco cubre probablemente los episodios más famosos. Spoiler, en la Ilíada no está el caballo de Troya. Es más, que si te digo que realmente no hay un poema, ni dos, ni tres, sino que 8 poemas enteritos en donde se cubría toda la historia, todo este mundo. A estas épicas todas juntas se les conoce como el ciclo troyano. Y piénsenlo como si fuera el universo cinemático de Marvel, pero de la antigüedad, así que están las diferentes películas y que de repente se juntan todas, pues ok, pensemos que, no lo sé, cada épica es una película y la guerra de Troya sería como si Infinity War. No sé si les hace sentido esto. En fin, el punto es de que existían 8 poemas que contaban todo lo que sucedía alrededor de esta guerra. Empezaba desde la Cipria hasta la Telegonía, pasando por supuesto por la Ilíada y la Odisea. Y no se preocupen, no hay examen, no se tienen que memorizar todos los nombres, para eso están estos materiales que les estoy poniendo aquí en la pantallita, son estos 8 poemas de acá. Pero no importa, digo que eran 8 porque solamente nos llegaron 2 enteros, la Ilíada y la Odisea, los que son atribuidos a Homero. Pero hay otros 6 de los que solamente nos llegaron fragmentos, y es gracias a estos fragmentos que podemos reconstruir qué es lo que llevó a la guerra de Troya, pero también qué es lo que sucedió después. Que como pequeño fun fact, de los 8, solamente 2 se le atribuyen a Homero. Los otros 6 eran de otros poetas. Pero bueno, como este es un episodio más que nada como de contexto de introducción y de resumen, no vamos a hablar tan a fondo de cada uno de los episodios que llevaron o que encontramos dentro de la guerra de Troya. Eso lo veremos poco a poco después. Pero, si queremos entender bien todo este mundo, si queremos entender bien qué es lo que sucedió, tenemos que empezar no con el primer año de la batalla, sino que con el inicio del inicio, con las promesas que se hicieron antes. ¿O no se han preguntado ustedes por qué carambas de repente es que todos los ejércitos griegos fueron a buscar a Helena? Digo, si se supone que eran sociedades diferentes, con reyes diferentes, con reglas diferentes y que incluso podían llegar a ser enemigas entre ellas, ¿por qué de repente se unieron todos y fueron a buscar a Helena? ¿Por qué de repente todos los ejércitos griegos tenían que estar peleando por una mujer que no era la esposa de todos? ¿Por qué una cara desató las 10.000 naves? Que según si creemos en el segundo canto de la Ilíada, podríamos estar hablando de casi 100.000 hombres que fueron a pelear por ella. ¿Por? Pues para eso tenemos que hablar de 2 bodas muy especiales. La primera, obviamente, es el compromiso de Helena, pero la segunda es la boda de los papás de Aquiles, Peleo y Tetis. Empecemos con Helena. Helena de Esparta, porque de hecho ella es de Esparta. Lo de Troya viene mucho más adelante, es un spoiler de después. Helena era de Esparta y según la tradición, era la mujer más bella de todas. Todas, todas, todas. Era guapísima, guapísima, guapísima. Yo creo que si la veías de frente, yo creo que se te caían los calzones.
de lo guapa que era. Y pues, ¿qué pasa cuando eres una mujer tan bella en la antigua Grecia? Pues que de repente tienes una línea de pretendientes cuando llega el momento de casarte. Cuando llegó la hora de arreglar su matrimonio, llegaron todos. Y me refiero a literalmente todas las personas importantes de la Hélade, de todos los rincones de la Hélade, llegaron. Que si reyes, héroes, todos. Una lista de muchísimos pretendientes que llegaron a verla. Estamos hablando de decenas de hombres que, claro, venían con su ego, venían con su ejército y una tolerancia para la frustración nula, que claramente esto era un problema. Pero para nuestra suerte, Tindario, su padre mortal, porque su padre biológico, si es que le podemos llamar así, es Zeus, Tindario, el punto es de que sabía que era un problema. Estaba muy consciente de que no podía escoger nada más al mejor entre todos sin tener un plan detrás, porque si no, los 30 y cuantos otros que no escogiera se iban a enojar e iba a empezar un baño de sangre dentro de su misma sala. Pero dentro de toda esta lista de pretendientes, había uno que sabía que no iba a ganar. Y este era básicamente el más listo de todo el salón, Odiseo. Él se acercó con Tindario y le dijo, mira, no te preocupes, no te estreses tanto, yo te tengo un plan, ¿ok? Mira, esto es lo que vamos a hacer. Antes de que elijas o anuncies con quién se va a casar tu hija, todos vamos a hacer un juramento sagrado, si es que se le puede llamar así. Todos vamos a jurar que sea a quien sea que elijas, vamos a proteger y vamos a estar del lado del esposo si en algún momento alguien o alguna circunstancia llega a amenazar su matrimonio con Helena. Y traca, porque en este momento todo mundo hizo el juramento. De repente, Tindario dijo, sí, me late, ya hicieron todos el juramento. Mi hija se va a casar con Menelao. Y Menelao era hijo nada más ni nada menos que de Atreo, el que ya traía la maldición y las furias detrás de él. A este juramento se le conoce como el juramento de Tindario y quiero que lo guarden en su bolsillo porque les va a hacer mucho más sentido después, ¿ok? Pero bueno, como les dije, esta no fue la única boda o compromiso importante, sino que también hubo otra, la boda del año, la boda del siglo, la boda del milenio, el bodorrio, así con mayúsculas, el bodorrio, la boda de Peleo y de Tetis. Que pues, ¿qué creen? Invitaron a absolutamente todo mundo. Imagínense qué tan grande y qué tan impresionante era esta boda que invitaron a todos y todas las diosas. Bueno, no, les estoy mintiendo. No invitaron a una. No invitaron a Eris, la diosa de la discordia. Que pues, pensándolo muy superficialmente, podría parecer una buena idea porque ¿quién quiere a la discordia en un evento tan positivo, tan bonito? ¿Quién quiere problemas en una boda? Pues nadie. Pero como no le invitaron, ¿qué hicieron? Pues indirectamente trajeron la discordia a la boda. No le importó que no estaba invitada, aún así fue. Y con ella aventó un regalo envenenado, digamos que a la pista de baile. Esta era una manzana dorada, y la manzana dorada traía una inscripción para la más bella. Híjole, híjole, híjole. ¿Qué cosas? Porque, ¿qué creen? En ese momento era Afrodita y Atenea. Las tres diosas reclamaron que la manzana era para ellas. Fueron con Zeus para que Zeus decidiera a quién le pertenecía la manzana, o sea, quién era la más bella, pero Zeus, que realmente no tiene ni un pelo de tonto, dijo, no hombre, a mí no me meten en este problema, yo no me voy a estar metiendo donde a mí no me llamaron, ¿saben qué? Váyanse mejor con esta persona. Le aventó, digamos que la papa caliente a un mortal, un hombrecillo por ahí, que le caía bien a las deidades y que habían invitado a la boda también un príncipe pastorcillo de pues ahí por Asia Menor que no tenía ni idea en qué se estaba metiendo y que probablemente le suene su nombre. París, un príncipe de Troya. Y como los concursos divinos no se ganan con talento sino que con sobornos, cada una de las diosas le hizo un ofrecimiento. Hera le ofreció la riqueza, Atenea le ofreció la gloria, pero Afrodita le ofreció a la mujer más bella del mundo.
El problema aquí es que la mujer más bella del mundo ya estaba casada. ¿Le importó esto a París? No. ¿Le importó a Afrodita? Pues tampoco. ¿Y qué sucedió? París, no necesariamente pensando con la cabeza correcta, se fue por Afrodita. Le entregó la manzana para la más bella Afrodita y firmó sin quererlo ni sin saberlo la sentencia de muerte de toda su ciudad. Pasó un poco de tiempo y París terminó yendo en una misión diplomática a Esparta. Menelao, como buen anfitrión y respetando las leyes de la Xenia, le dio la bienvenida. Le dio algo de comer y un lugar en donde dormir. Pero París, mientras dormía Menelao, raptó a Helena. Ahora, aquí sobre si Helena se fue por voluntad propia o si fue un secuestro violento, pues no lo sabemos. Las fuentes no logran decidirse realmente. Eso lo vamos a ver en su debido momento. Pero lo que tienen que saber ahorita, lo que tienen que tener muy claro hasta el momento, es que París se lleva a Helena después de que todos estos reyes y héroes de la Hélade habían jurado el juramento de Tindario. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué pasa? Menelao se despierta, vio que no estaba su esposa e invocó este juramento. Entonces, hasta aquí tenemos una familia maldita, un juramento entre reyes, una manzana con una dedicatoria bastante problemática y un príncipe que se llevó a la esposa equivocada. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Buenísimo. Eso es lo que tiene que tener un poquito claro hasta el momento. Y les voy a pedir que vengan conmigo y que me sigan el hilo porque vamos a saltarnos 9 años. Vamos a llegar al momento en donde comienza la Ilíada. Ya estamos en el 10º año de la guerra de Troya y empieza este nuevo poema. Que a diferencia de lo que se llega a pensar comúnmente, la Ilíada no narra la guerra de Troya entera, ni siquiera narra este 10º año entero, sino que narra una fracción muy pequeñita. Y el tema central es la ira de Aquiles, el mejor de los héroes aqueos, el mejor de los guerreros. Y ojo, aquí me refiero específicamente a guerreros o ejércitos aqueos, porque Homero no encasilla a todos estos ejércitos dentro de un solo grupo. Homero no se refiere a todos estos grupos como si fueran los griegos, ¿ok? Estaban los aqueos en contra de los troyanos. Así que sí, el poema empieza cuando Aquiles decide retirarse de la batalla. ¿Por qué? Porque Agamenón, el hermano de Menelao y líder de los ejércitos aqueos, le quitó a una mujer que pertenecía a su botín. Que pues esto es una situación terrible que debemos de criticar y que créanme que lo voy a hacer en un futuro, pero pues, ¿qué le digo? Así funcionaban las cosas, así funcionaban las lógicas de la guerra en ese momento, guacala. Pal caso, Agamenón le quita a Briseida, a esta mujer, y Aquiles, antes de dejarse ofender, dice, pues ¿saben qué? Se quedan sin mí y se quedan sin todo mi ejército, aunque sabía que sin él y su ejército los aqueos iban a perder la guerra. Es decir, que después de 9 años de conflicto, después de todo este tiempo y sus propios compañeros de guerra, si es que les podemos llegar a llamar así, los deja morir antes de dejarse ofender. Ya lo he dicho una vez, pero mi reina, si a ti te vuelven a decir dramática alguna vez, solamente acuérdate de esto, ¿ok? Acuérdate que Aquiles se fue porque le quitaron a una mujer de su botín. En fin, dramas, bueno, para el caso. Aquiles se retira y lamentablemente no regresaría a la batalla hasta que el precio pagado por su misma decisión sería demasiado grande. El destino se la iba a cobrar caro. Pero ¿qué creen? Aunque el precio de su decisión sí está dentro de la Ilíada, la muerte de Aquiles no. La muerte de Aquiles, incluso lo del talón de Aquiles, están en otros poemas. La muerte se encuentra en estos fragmentos del ciclo troyano que les comentaba, y lo del talón de Aquiles aparece 800 años después en un poema romano. Nada de esto está en este poema asociado a la guerra de Troya. Y esto quiere decir que este poema tan famoso, el poema homérico, no narra el conflicto entre aqueos y troyanos realmente. Digo, claro que es parte de la historia, claro que es parte de la guerra, pero el tema central es intergriego, es interno.
Y quiero que esto quede muy claro porque si bien estos poemas épicos son, bueno, pues épicos y súper entretenidos y hablan de las grandes proezas de la guerra, no nada más se tratan de eso. No nada más narran la parte grandiosa, sino que también son un recuerdo de los dolores de la guerra y a los extremos que llegaron para poder obtener estas grandes victorias y heroísmo. No se cuentan nada más las partes heroicas, sino que también se cuenta la tragedia, también se cuenta el dolor de la guerra y del conflicto. Sí, se recuerda un supuesto pasado glorioso. Se recuerda algo que supuestamente pasó hace 500 años y fue súper heroico, pero no nada más eso. Se recuerda también el costo de estas acciones que pasaron incluso para sus estándares la raya. Y ojo, esto no lo digo nada más yo, sino que si leemos las fuentes antiguas, vamos a encontrar que la noche en la que cae Troya no nada más se cuenta como una victoria gloriosa, sino que también como un catálogo de sacrilegios. Nada más para que estemos en la misma línea, les voy a mencionar dos, que es que se lanza un bebé desde las murallas de Troya y se arranca a una sacerdotisa de un altar sagrado. Esto quiere decir que los griegos están contando su misma historia desde la victoria y desde el heroísmo, pero también desde las consecuencias que traen todo esto. Entonces, repitan conmigo. La Ilíada no cuenta ni el juicio de París, ni el rapto de Helena, ni la muerte de Aquiles, ni lo del talón de Aquiles, tampoco cuenta lo del caballo, ni la caída de Troya, y mucho menos las consecuencias de la guerra. Pero bueno, Nix, según yo, Homero sí contaba de la guerra de Troya y el caballo y todo lo que sucedió después. Y si pensaste eso, sí, estás en lo correcto. Eso quiere decir que si no lo cuenta en la Ilíada, lo cuenta en la Odisea. En este viaje de regreso, que es el más conocido y el más famoso de los viajes de regreso. Pero ¿qué creen? No es el único. Y el problema con estos viajes de regreso es que si bien ya habían ganado la guerra, ¿no? Si habían obtenido esta victoria, las deidades les iban a cobrar el precio bien, bien caro en su regreso. Y de estos regresos, de los que llegaron, de los que no, y del que se tardó otros 10 años en llegar, vamos a hablar un poquito más adelante. Por fin llegamos a una sección en donde toca bajarle 2 rayitas a esa intensidad porque, ¿what? Sé que fue mucha información, pero lo lograron, lo hicieron súper bien. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Pausa de Pandora. Este espacio dedicado completamente a sus... No, ¿qué? Sus preguntas y mis intentos de respuestas, no mis preguntas y sus respuestas. Bueno, podemos tratar de hacer algo así, al revés, pero no importa. La Pausa de Pandora de hoy es sus preguntas y mis intentos de respuestas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que vayamos todo bien, que vayan agarrándole el hilo. Y si tienen alguna duda o comentario o lo que sea, pues déjenme en los comentarios. Para eso está la pausa de Pandora, para que yo les responda a todo eso. En fin, la pregunta del día de hoy viene por parte de María Ángeles en Spotify y dice algo así. em, Hola Nix, ¿qué tal? Voy atrasada con el podcast. María Ángeles, tranquila, los mitos tienen 2800 años, te juro que unos meses o unas semanas o días no te atrasa para nada, no te preocupes. En fin, voy atrasada con el podcast, por eso te dejo aquí mi pregunta y comentarios sobre este episodio. Pueden dejar sus preguntas y sus comentarios en cualquier episodio. Dice, creo y sé que tienes episodios de Artemisa, Hécate y sobre el nacimiento de Atenea, pero ¿hay otros mitos relevantes o interesantes sobre Atenea aparte de la fundación de Atenas y su nacimiento? Amo mucho tu podcast, sigue así. Gracias, gracias por estar acá. Yo voy a seguir aquí y siempre que me aguanten, aquí voy a seguir. No se preocupen, yo no me voy a ningún lado. Muchísimas gracias por tu pregunta y pues o sea, la respuesta corta a tu pregunta es sí, Atenea tiene muchísimos mitos relevantes. Atenea es una de las diosas más interesantes a mi parecer. Y no nada más eso, sino que es una de las 12 olímpicas. Es una de las 12 deidades principales dentro del panteón olímpico, tanto en la corriente o cultura romana, en donde su equivalente es Minerva, como en la griega helénica, que tenemos a Atenea. Pero no tomen mi palabra. Atenea, incluso aunque no habíamos llegado a la pausa de Pandora, ya apareció al menos una vez en este podcast, en el episodio del día de hoy. Y créanme que va a seguir apareciendo.
No nada más porque aparece en el episodio de la manzana de, pues, la belleza con el juicio de París, sino que también, gracias a ese bellísimo juicio, Atenea va a estar presente en toda la guerra de Troya y también en sus regresos. ¿Y pues por qué? La respuesta corta es porque perdió. Yo no sé, París, en qué momento se le ocurrió meterse en una riña con la diosa de la estrategia y literalmente la estrategia de la guerra y que siempre trae a su lado a la victoria. Yo no entiendo por qué quisieras tener a esa diosa como enemiga, pero el punto es de que Atenea perdió. Y eso significa que dentro de la guerra de Troya va a estar en el bando contrario de París. Y a lo que voy con esto es que hay que ponerle mucha, mucha atención a esta deidad y cómo se va a involucrar tanto en la guerra como en los regresos de los héroes. Nada más por ponerles un ejemplo, cuando cae la ciudad de Troya, digamos de que el ejército aqueo empieza a perder absolutamente todo el sentido y empiezan a cometer sacrilegios por aquí y por allá. Y uno de los peores sacrilegios que se va a cometer va a ser en su templo. Resulta que había una sacerdotisa suplicando y tomando refugio en el templo de Atenea, hasta que llega uno de los guerreros griegos y no nada más la arranca del mismo templo, sino que la viola. Ahí mismo. Les recuerdo nada más que Atenea es una diosa casta, lo cual pues esto tiene también otro trasfondo, pues, bastante violento y bastante importante, a lo que, pues, Atenea, cuando ve esto y ve que su espacio sagrado y que su sacerdotisa están siendo violadas, tanto literalmente como figurativamente, no va a estar furiosa. Lo que le sigue. Atenea, digamos de que no quieres tener ni ver a Atenea enojada. No, eso es un no. No, 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 no. Y por eso mismo les voy a adelantar un pequeñito spoiler de la siguiente sección, que es que el regreso de los héroes va a tener mucho que ver con la furia de Atenea. Y es que si estos salen espantosamente mal, va a ser en gran parte por decisión de ella. Que ojo, no lo digo yo, aparece incluso desde el canto primero de la Odisea. Y hablando de la Odisea, Atenea es también como una medio coprotagonista. Va a ser la patrocinadora de Odiseo en el Olimpo y va a ser quien finalmente lo impulsa y lo ayuda a que pueda regresar a Ítaca, pero también va a ser esta figura y mentora de su hijo para que llegue a la madurez. Así que sí, María Ángeles, muy en corto, sí. La respuesta larga te la voy a tener que ir dando muy poco a poco con los siguientes episodios a lo largo de los siguientes meses. Porque también hay muchísimas personas que me han preguntado si voy a cubrir la Odisea en el podcast. Y sí, sí voy a cubrir la Odisea en el podcast. De hecho, voy a aprovechar y les voy a hacer una pregunta. Les voy a dejar la encuesta en Spotify. Y si no están en Spotify, igual déjenmelo en los comentarios. Porque estoy pensando si quisieran tener también como que la parte de audiolibro en donde les lea también los cantos. No nada más como que la parte de análisis o de episodios, sino que también lo puedan tener como audiolibro. En fin, ¿es algo que les interesa o no? Pa'l caso. Después de este episodio vamos a entrar de lleno a todo el mundo de la guerra de Troya, a tanto la Ilíada como la Odisea, a la Telegonía, a la Orestiada, a las Troyanas y todas estas obras que rondan alrededor. Y es más, Atenea va a terminar saliendo tanto que te va a hartar. No, no es cierto. Nadie se harta nunca de Atenea, ni siquiera yo, y eso que tengo una relación de amor-odio con ella. Así que sí, muchísimas gracias por tu pregunta. Te mando un abrazote desde mi esquina del mundo. Y tú, personita que me estás escuchando, no te olvides de dejarme tu pregunta, comentario, tomatazo o duda para la pausa de Pandora en los comentarios de cualquier plataforma por la que me estés escuchando. Eso sí, por favor, con más de 3 palabras para que el algoritmo le haga caso, para que no se haga el tonto y que esto nos ayude a llegar a más personas más bonitas y mitonerdas como ustedes. Y pues bueno, ¿en qué estábamos? Sí, en una diosa furiosa y en los regresos. Regresando a donde estábamos, las deidades habían visto absolutamente todo lo que sucedió esa fatídica noche que cayó Troya. Y había una diosa que particularmente estaba furiosa. La buena noticia es que la guerra ya se acabó, ya terminó, ya lograron quemar Troya. La mala es que ahora tienen que regresar a su casa. Y digamos que estos regresos no van a ser particularmente positivos. ¿Cómo les va a ir? Pues en corto, mal. Muy mal.
Atenea, diosa de la sabiduría, de la estrategia y del rencor mejor administrado de todo el Olimpo, ¿ustedes creen que les iba a dejar pasar los sacrilegios que habían cometido en Troya y en su templo? Sí, o sea, es famosamente conocida por estar del lado de los héroes, pero en esta ocasión, no. Imagínense cuántos la hicieron enojar, que incluso esta vez decidió darles la espalda. Porque sí, ¿ustedes qué creen? Ya acabamos la guerra, ya deshicimos toda la ciudad, nos pasamos las reglas por donde nos cupieron y ya de regreso felices y todos contentos de regreso a su casa. No, no, claro que no, no. Todos estos sacrilegios que cometieron no iban a salir de gratis, y la Odisea justo lo dice en su primer canto. Los regresos de los aqueos fueron tan amargos porque así lo dispuso Atenea. Punto. Así lo dice, tal cual. A estos regresos se les conoce como nostoi, y son importantes porque si bien haber ganado la guerra y haber agregado estos hechos heroicos al currículum era importante, sí, la prueba final era regresar a casa. Era ver si podían, a ver si de casualidad sobrevivían el viaje de regreso, es cierto, pero también involucraba la prueba de regresar a sí mismos, regresar a ser un miembro de la sociedad y poder restablecer el orden, tanto externamente como internamente. Claramente, todo esto es una metáfora al crecimiento y a la vida humana. Y son tan importantes estos regresos, esta recuperación de identidad, que hay un poema del ciclo troyano, de los que están perdidos, de los que tenemos solamente en fragmentos, que está completamente dedicado a esto. Nostoi, o los regresos. Pero antes de contarles de qué iba este poema, les voy a dar un pequeño dato curioso etimológico para que se acuerden de los nostoi. Nostos significa regreso y algos significa dolor. ¿Les va sonando algo? ¿Acaso no les recuerda a la palabra nostalgia? Pues sí, nostalgia es el dolor del regreso. Y aquí este es el dato que me encanta, es el dato que me fascina, porque la palabra nostalgia ni siquiera es antigua, sino que la inventó un médico suizo en el 1688 para diagnosticar a los soldados que se enfermaban por extrañar a su casa. Y pues, ¿qué piezas decidió para crear esta palabra? Pues el griego homérico se inspiró en el don nostalgia, en el viaje más nostálgico de todos, en la Odisea. Todo 2400 años después de que Homero siquiera hubiera existido. Pero pues bueno, ¿cómo le fue a estos héroes de regreso? En corto, mal. Muy, muy mal. A la gran mayoría, mal. Por ejemplo, al pequeño Ajax, porque había dos Ajax, pero el pequeño, el que había cometido el sacrilegio en el templo de Atenea, el que había violado a la sacerdotisa en el templo de Atenea, pues cuando iba de regreso, en corto, se ahogó. Punto. Pero no nada más a él, sino que también tenemos que fijarnos en la pareja por la que toda esta guerra se hizo, ¿no? A Menelao y a Helena. Y pues ellos estuvieron perdidos también un ratote y tuvieron una escala larguísima en Egipto, pero pues ya después regresaron. Y pues bueno, también hubieron unos varios héroes que al ver cómo estaba el panorama dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor yo ni intento, y se fueron a fundar otras ciudades por el Mediterráneo. Pero honestamente, el regreso más brutal de todos, el peor, de verdad, al que peor le fue a nadie más ni nada menos que el hermano de Menelao, otro hijo de Atreo, Agamenón, el rey de Micenas, y el mismo que le había quitado a Briseida a Aquiles, ese mismo Agamenón. ¿Por qué? Pues fíjate que ya luchaste 10 años, sobreviviste, eres el líder de todos esos, entonces ganaste la guerra y vas llegando todo victorioso, felizote a tu casa, vas regresando a tu hogar y te recibe tu esposa con un gran abrazo solamente para que te mate. Ujú. Entró a su palacio y de ahí no volvió a salir. Clitemnestra, su esposa, se había aliado con su amante Egisto para matar a Agamenón, que por cierto, Egisto era otro hijo de Tiestes. Ese mismo Tiestes. Era el primo de Agamenón. Entonces, pueden ver cómo la maldición de la casa de Atreo sigue por todos lados y sigue estando acá. Pues bueno. Y también puede que se pregunten, bueno, pero no entiendo por qué Clitemnestra, por qué la esposa de Agamenón lo quiso matar. Entonces,
Para esto tenemos que tomar un pequeño flashback rapidito. Resulta que cuando empieza la guerra, agarra todos sus ejércitos y pues, como no habían motores eléctricos, necesitaban viento para poder zarpar. Pero sorpresa, Artemisa estaba bastante enojadita y no había viento. Entonces pidió lo impedible, pidió algo innombrable, pidió un sacrificio. Y Agamenón, el sacrificio que ofreció, fue su propia hija. Agamenón puso a su propia hija en el altar del sacrificio. Un padre sacrificó a su hija para tener viento para la guerra. Su madre obviamente nunca lo perdonó. Clitemnestra se quedó con el recuerdo desde ese momento y se esperó pacientemente para que regresara. Y una vez que regresó, cobró venganza. Lo mató. ¿Y entonces qué? ¿Aquí por fin ya terminó la maldición de la casa de Atreo? Pues no. A partir de este momento, después de este episodio, le sigue otra épica más, que se llama La Orestiada, que esta Orestiada no es parte del ciclo troyano, se escribió más o menos como unos 300 años después. Es una tragedia griega, pero lo importante aquí de la Orestiada y la razón por la que se los menciono es que esta guerra era tan importante que se seguía escribiendo sobre los mismos eventos que sucedieron alrededor de ella años después. No se quedaron nada más con el ciclo troyano, sino que años después se siguieron escribiendo y escribiendo y escribiendo obras y tragedias y poemas y épicas que narraban las historias alrededor de la guerra. Pero bueno, nos falta una de las historias, nos falta un regreso, el regreso. Nos falta el regreso del señor que se tardó otros 10 añotes en llegar a su casa, que por culpa de su soberbia se encontró con cíclopes, con brujas, con sirenas, con el inframundo, que se encontró de verdad con una cantidad de cosas y todo por soberbia y por su mejor cualidad, por el ingenio. Estamos hablando de nada más ni nada menos que Odiseo y la Odisea. Esa que para muchísimas personas es la historia más influyente jamás contada. ¿Pero qué creen? Aquí se las voy a cortar. Lo siento, el día de hoy no les voy a contar nada de la Odisea, porque como ya les confirmé en la pausa de Pandora, vamos a ir explorándola con calmita y con pausas y con dedicándole su debido tiempo, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo contar de la Odisea, al igual que explicamos la lógica de la Ilíada, la Odisea, como bien dice su nombre, es el viaje de Odiseo de regreso a casa, pero no nada más trata de eso. De hecho, lo más famoso, esta parte de los cíclopes, las sirenas, Circe y todo lo demás, solamente son 4 de los 24 cantos de la Odisea. La primera parte está dedicada a su hijo, a Telémaco, y su viaje a la maduración y a la búsqueda de identidad. También en esta parte encontramos a Penélope y cómo tiene que mantener la estabilidad dentro de su propia casa, porque también se nos presenta todo el tema con los pretendientes que se quieren casar con ella a falta de un esposo presente. Luego, por fin, se nos presenta la historia de Odiseo, contada desde su punto de vista en retrospectiva, y más o menos de a partir de la mitad del poema en adelante, encontramos por fin la parte de Odiseo de regreso en Ítaca y cómo trata de restaurar el orden en su hogar. Entonces la pregunta aquí es, ¿lo logra? ¿Y cómo es que lo logra? Este es el Nostos de todos los Nostoi. Este es el que se comió a todos. Este es el viaje del regreso. ¿Pero significa que la historia se acaba aquí? ¿Acaso aquí termina la historia de Odiseo y el ciclo troyano? Pues aquí falta otro poemita más que se llama La Telegonía y trata nada más ni nada menos de el hijo perdido de Odiseo, de aquel que creó en su viaje de regreso Telégono. Son Telémaco y Telégono. Son dos hermanos que por qué se parecen sus nombres, no lo sé realmente, porque los dos nombres se parecen a teléfono, tampoco lo entiendo mucho, pero el punto es de que a partir de este momento la historia se pone tan rara que de verdad mejor me la guardo porque sí es una cosa bien loquísima. Lamentablemente de la telegonía no la tenemos completa, obviamente, solamente tenemos fragmentos, solamente tenemos el resumen, pero pues bueno, aquí es en donde acaba el ciclo troyano. Por fin, acabamos con todo eso. ¿Pero eso significa que el episodio se acaba acá? No, no se preocupen, yo sé que en la introducción les prometí
una pregunta, bueno, una respuesta a una pregunta, y no se me olvida de esto. Ya hablamos del antes, ya hablamos del durante, ya hablamos del después de la guerra de Troya, pero a ver, Nix, ¿realmente sucedió la guerra de Troya? ¿Hubo una Troya realmente? Pues bueno, para eso nos tenemos que salir de la literatura y de la mitología y migrar a la arqueología. Y prepárense, porque en la siguiente sección vamos a hablar de eso y de un millonario que de repente llegó a una montaña con una pala, un pico y mucha, mucha, mucha dedicación. Vale, pues, solo nos queda una pregunta. Todo esto que ya les conté, toda esta gran información, todo este gran dramota, ¿sucedió? ¿Realmente pasó? Para encontrar la respuesta tenemos que viajar hasta el siglo XIX. Y resulta que personas de todo el mundo en esta época viajaban al noroeste de Turquía para poder caminar sobre la ciudad de los héroes, aunque realmente nadie sabía si existía o si cuál era la región exactamente. Nadie sabía dónde estaba Troya o si Troya realmente había existido. De hecho, los expertos se dividían principalmente en dos bandos: los que creían que toda esta guerra de Troya solamente había quedado en la imaginación de Homero y en el colectivo, y quienes realmente habían pensado que el mito era evidencia de una ciudad real. Y pues bueno, todo esto es lo que se pensaba hasta que llegó un arqueólogo aficionado llamado Frank Calvert. Y Frank Calvert no nada más pensaba en todas estas cosas, sino que vivía ahí y se convenció que la ciudad de Troya no nada más existía, sino que estaba debajo de una colina llamada Gisalric. Y oh sorpresa, su familia era dueña de parte de Gisalric. Entonces le pidió fondos al Museo Británico para poder explotar esa zona, pero el Museo Británico se negó. Gran ironía, ¿verdad? En fin. Y entonces llegó el año de 1868, y con ese año llegó un millonario alemán, Heinrich Schliemann. Y Heinrich Schliemann no era nada más un alemán con muchísimo dinero por los negocios, sino que también era un obsesionado de Homero. De hecho, se dice que llegó con el texto de Homero en una mano y con una pala en la otra, porque nombre la ambición que tenía este señor. Fue muy buena y al mismo tiempo catastrófica. Yo se los voy a contar y van a terminar como yo, van a querer terminar reviviendo a Schliemann de su tumba para ahorcarlo, pero vamos a llegar a eso. El punto es de que llega este señor, súper mega millonario, y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a excavar en Giselric. Calvert entonces le compartió de todo. Le compartió del sitio, le compartió de los datos, de la teoría, y adivinen quién se quedó con la gloria, ¿verdad? Todo porque era el que tenía dinero. Pa'l caso. El detalle aquí es que Schliemann empezó a excavar en 1870, cuando todavía no tenía los permisos para excavar. Y eso solamente es la primera red flag, ¿ok? Ni el gobierno, ni los dueños del terreno, ni absolutamente nadie le había dado el permiso. Entonces, cuando llegó el permiso para que pudiera excavar, pues digamos de que los métodos fueron bastante cuestionables y bastante lamentables, la verdad. Decidió abrir, ¿por qué no?, una zanja gigante. Y dentro de esta zanja gigante se llevó capas de historia por donde le cupo y todo sin documentar. ¿Y saben qué? Sí encontró algo. En 1873, de repente, se encontró con oro, se encontró con joyas, con copas, y a todo esto lo denominó como el tesoro de Príamo. Es más, el ego y la soberbia de este señor estaban tan altos que le puso las joyas mismas a su esposa Sofía y la fotografió como si fuera Helena. Y después de todo esto, ¿qué sucedió con las joyas y con el gran tesoro de Príamo? ¿Acaso se lo dio al Imperio Otomano, a las personas dueñas de esas tierras, a las personas a las que les correspondía pues esta herencia cultural? Pues no, tampoco, muy parecido al Museo Británico, pues lo sacó. Hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Lo sacó de ahí, de contrabando. La leyenda dice que le dio las joyas a su esposa Sofía y que ésta las sacó del Imperio Otomano en sus bolsillos. Pero eso solamente es leyenda. Lo que realmente sucedió, y esto lo encontramos en un reporte oficial, es que este señor, Schliemann, metió la joyería de oro en una caja y se llevó las piezas más pequeñas en sus bolsillos y en los bolsillos de su familia o de las personas de su mismo equipo.
Y todo esto con la ayuda de un barquero griego cómplice y aduaneros que lo dejaron pasar sin revisar. Los otomanos obviamente estaban emperradísimos y lo denunciaron y la prensa otomana estaba enojadísima. De hecho, hay una caricatura de 1874 que les voy a poner por acá, que fue bastante popular en la prensa otomana, en la que ponen a Sofía, a la esposa, reclamándole al arqueólogo Schliemann estar enfrente del tesoro, y ella le dice, a ver, esto le prometiste a los otomanos, esto a los griegos, y ahora me dices que le prometes esto al embajador americano, entonces, ¿qué quedará para nosotros? Y Schliemann le responde de una manera bastante soberbia y codiciosa, todo, representando el carácter perfecto del millonario. Porque además, ¿qué creen? Que los otomanos no conocían la historia, que no conocían todo lo que estaba sucediendo y de dónde venían todas estas joyas y todas las capas que había destruido de historia. Pues no eran nada ignorantes. En esos momentos estaban fundando su museo arqueológico y preparando las leyes para proteger su arqueología de señores como este. Pero por si la situación todavía no está tan mal, aquí les viene el plot twist. Sí, Schliemann encontró Troya. Sí, se tiene el consenso de que la ciudad mítica de Troya estaba ahí, en Gizalrik. Pero no nada más esa Troya, sino que 3000 años de historias y 9 capas de diferentes ciudades están en esa misma colina. La cosa aquí es que el gran tesoro de Príamo, el gran tesoro de oro que creía que era de la guerra mítica de Troya, era de 1000 años antes. Es decir, que si estamos hablando que la guerra de Troya fue del siglo XIII o XII, el gran tesoro de Príamo fue del siglo XXIII o XXII. Eso quiere decir que la verdadera Troya mítica la destruyó. Todo porque consideró las capas que a él no le llamaron la atención irrelevantes. O sea, por pura y absoluta negligencia. ¿Cómo? No por nada se dice que Schliemann logró hacer lo que los griegos no: destruir las míticas murallas de Troya. Pero a ver, entonces, ¿hubo guerra o qué onda? Escúchenme bien, escuchen esto, porque se pone bien bueno. En los archivos del Imperio Hitita, que eran los vecinos poderosos de la región, encontraron unas tablillas. Y dentro de estas tablillas se menciona una ciudad llamada Wilusa, que puede que les suene conocido por el nombre de Ilios, que era el nombre griego de Troya. Pero no nada más eso, porque por si eso no les es suficiente, también se menciona que hubo un conflicto por esta ciudad, por Wilusa, contra un pueblo llamado Ajiyawa, el cual suena bastante parecido a Aqueos. Pero miren, ya, ahí les va otra más, otra más. En estas mismas tablillas se llega a encontrar el nombre de un gobernante llamado Alaxandu. Alaxandu, que puede que no sepan, pero era otro de los nombres con los que se conocía al príncipe troyano, París. El príncipe Alejandro, el príncipe París. Entonces, ¿qué? Nada de esto realmente es prueba de que existió la guerra de Troya, que el poema que tenemos, que la gran épica que tenemos es historia. Pero lo que sí prueba es que existió riqueza, existió un lugar y existieron pueblos que tuvieron un conflicto, y todo encaja perfectamente con la época. La tradición oral hizo su trabajo por 500 años y convirtió esta memoria colectiva en un poema. El ciclo troyano no es un reportaje. La guerra de Troya no es historia, sino que son el recuerdo vivo convertido en arte. Y así, mis pequeñas personas curiosas, mis mitonerdos y mitocondrias, terminamos de trazar el mapa de una historia gigante, como podrán ver. Empezamos con un viaje caminando por las calles de Polanco y de repente terminamos en Turquía hablando de arqueología cuestionable. Pasamos por un buffet de crímenes, hablamos de una manzana dorada, pasamos por los Nostoy, por la guerra, pasamos ahora sí que por todo. Así que si hay algo que quiero que se lleven de estos, quién sabe cuántos minutos van a ser después de que edite todo este material de
mitonerdería es lo siguiente. La guerra de Troya no le pertenece a los libros, no le pertenece a los arqueólogos, ni le pertenece mucho menos a Hollywood. Le pertenece a la memoria colectiva. Troya realmente vive en este espacio difuso en donde la historia y la humanidad comparten esta necesidad de ser inmortalizadas, de ser inmortales, de que no nos olviden. Así que no, Homero no nos dejó nada más poemas épicos, ni mucho menos un registro histórico de la era de bronce. Nos dejó un espejo. Nos dejó la prueba viviente de que no importa si era hace 3000 años u hoy en la mañana, como seres humanos nos siguen moviendo las mismas cosas. Nos sigue moviendo el orgullo, el miedo a ser olvidados, el dolor de la pérdida y la necesidad de encontrarnos a nosotras mismas. Y ahora sí, ya que tenemos este mapa, un poco pesado, pero completo, podemos empezar a explorar el increíble mundo de la guerra de Troya a profundidad. En los siguientes episodios vamos a entrar por fin a lo primero de lo primero de lo primero. Vamos a meternos en la primera parada de este viaje, en la maldición de la casa de Atreo. Así que prepárense porque viene todo lo que desencadenó la guerra más famosa de la historia y con ello muchísimo más chisme de lo que se imaginan. Por el momento, les agradezco un montón por estar aquí, por haber aguantado este episodio, por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que me meto tanto en academia. En fin, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en mi nerdería, por dejarme entrar a mi nerdería. Ya lo saben, yo les adoro. Por favor, no se olviden de dejarme en los comentarios qué fue lo que más les voló la cabeza del día de hoy y dónde quieren que indague más para que sepa por dónde carambas irme en los siguientes episodios, porque ya saben que yo me baso en gran parte de lo que ustedes comentan, de lo que ustedes dicen. A mí me encanta leerles y pues así hago contenido de lo que ustedes quieren también. Si no, ¿cómo se supone que voy a saber si no me lo dicen? No sé leer mentes, desgraciadamente no he desarrollado esa capacidad. En fin. Les adoro un montón. Mil gracias por estar acá. ¡Mua! Les mando un besazo desde mi esquina del mundo. En fin, yo soy Nix, su mitonerda de confianza. Y si no me invitan en una misión arqueológica para explotar capas de historia, nos escuchamos o vemos a la próxima. Bye bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 31 de julio, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña, comentario o pregunta para la pausa de Pandora en cualquiera de las plataformas por la que me estés escuchando. También puedes compartirlo con tu mitonerdo favorito o tu abuelita, que pues, qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá, les mando un abrazo desde mi esquina del mundo y nos estamos escuchando a la próxima. Bye bye.